Amigos y hermanos, en esta noche tengan una bendición muy especial y que sea una noche de felicidad, de acercarnos a este santo libro para seguir inquiriendo sobre lo que Dios nos quiere dar a conocer para ser mejores cada día ante su presencia. Reciban un saludo cordial, afectuoso de Iglesia Bautista Getsemaní y de su pastor Rogelio López. Este es un día muy especial para nosotros, un tiempo especial en el sentido de que nosotros dedicamos tiempo a la oración, una práctica que está muy íntima con la vida cristiana. Y esta es una noche de oración. Yo sé que ustedes tienen sus peticiones, tienen sus acciones de gracias, tienen las intercesiones que van a exponer en el trono de la gracia, y trataremos de ser breves para que quede tiempo para orar, pero es bueno siempre considerar la palabra del Señor. Continuamos con nuestro estudio en la carta a los Efesios. Recuérdense que ya vimos el capítulo 1, 2 y 3. Vimos el 4, fue el último que analizamos, y hoy vamos a entrar a considerar los consejos prácticos. Ese es el tema de esta noche, consejos prácticos que el apóstol Pablo nos brinda para que los hagamos una realidad en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración pidiendo a Dios su ayuda, la iluminación que el Espíritu Santo nos pueda dar para comprender lo que está revelado ya en este santo libro y poder así inquirir sobre lo que es necesario para una vida que sea del agrado de Dios. Permítame hacer una oración en este momento. Señor, venimos ante tu presencia. Tú eres un Dios grande, poderoso. Eres un Dios excelso, eres un Dios santo, puro y perfecto. Y al analizarnos y vernos delante de ti, de tus perfecciones, reconocemos, Señor, nuestra condición de pecadores, personas, Señor, que tenemos defectos que muchas veces influyen en nuestra comunión y en nuestra relación contigo. Por eso venimos en esta hora a pedirte perdón por las faltas que hemos cometido contra ti, faltas mentales, faltas sentimentales, faltas voluptivas. Así de que, Señor, pedimos pues que en tu gracia, compasión y misericordia te dignes perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en esta hora también en que estamos platicando contigo, queremos suplicarte que sigas haciendo milagros de sanidad ante la necesidad que el mundo tiene de ti. Te bendecimos porque han habido muchas personas que se han recuperado, y no habiendo cura para esta enfermedad, tú te has glorificado dando esas sanidades que se necesitaban para que estas personas sigan dando, Señor, testimonio de lo que es tu poder manifestado en sus vidas. Gracias, Señor, por lo que se han entregado a esta tarea ardua, complicada y arriesgada de velar por el bien de las personas que son ingresadas a los hospitales. Pedimos para el personal de los que trabajan ahí, para todo el personal de esas instituciones, que les bendigas también y que los guardes de ser perjudicados con esta clase de virus. Ahora, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas recibir la facultad de iluminación que tu Espíritu Santo pueda dar a nuestras mentes para comprender los propósitos que nos has revelado en este santo libro. Queremos, Señor, que nos ayudes para comprender, entender y poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de este libro santo. Dedicamos pues este tiempo para la meditación de tu palabra y rogamos que nos ayudes a entenderla, Señor. Favores que rogamos y agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, querido hermano, querida hermana, a la carta a los Efesios. Y vamos a estar considerando el día de hoy el capítulo número 5. Y vamos a leer los primeros 8 versículos para tomar en consideración lo que ya analizamos anteriormente y lo que vamos a introducirnos a considerar en esta ocasión. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, versos 1 al 8.
Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Póngale atención a lo que vamos a leer. Dios quiere que usted esté presto, que esté atento a lo que Él revela en este santo libro. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta es la exhortación de este siervo, el apóstol Pablo, que comparte, que pide a los creyentes que reaccionen, que consideren lo que son ahora en Cristo Jesús y lo que deben manifestar ante la comunidad, ante la sociedad. Recordemos que en el capítulo 4, el apóstol terminó con la sección de ese capítulo recomendando 3 virtudes en la vida cristiana: la bondad, la misericordia y el perdón. Los creyentes debemos recordar que estas virtudes, la bondad, la misericordia y el perdón, describen el carácter regenerado del creyente. No debemos olvidar eso. Así es de que los creyentes recordamos constantemente a la luz de la palabra, en el contexto escritural, que la bondad y la misericordia son parte de la naturaleza de Dios y se evidencian en el perdón que Dios manifestó a los pecadores. Ahora, estas virtudes deben ser parte de la naturaleza del creyente. Pues recuérdese que usted y yo y todos los creyentes genuinos hemos nacido de nuevo. Y esa es una nueva naturaleza que está gestándose, que está desarrollándose en nosotros. Así la Escritura nos enseña y es lo que debemos nosotros recordar siempre. Ahora en el capítulo 5, que leímos esos primeros 8 versículos. Si usted ve en el capítulo 5, verso 1, el primer consejo que el apóstol da a los creyentes es un consejo imperativo, si usted lo analiza detenidamente. Dice: sed pues imitadores de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Recuerde usted lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho, por así decir, de ser hechos hijos de Dios. Por eso el apóstol está exhortándonos a que como hijos tenemos que imitar a nuestro Padre. Porque si usted se da cuenta, los hijos en un hogar siempre imitan a los padres. Ellos son como una esponja
que absorbe todo lo bueno y todo lo malo. Depende que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Eso van ellos a aprender. Y aquí nos está hablando de esa manera, en términos humanos, para comprender lo que espiritualmente Dios espera de nosotros, lo que Dios moralmente espera de nosotros. Pero hace esa comparación. Por eso dice ahí, el primer consejo: anden imitando, sed imitadores de Dios. Anden, vivan como Dios, obrando de acuerdo como Dios obra para con la humanidad. Decía pues que nosotros somos sus hijos porque Dios es nuestro Padre. Y esta relación debe determinar el modelo de vida que debemos nosotros andar. Como dije hace un momento, los hijos imitan a los padres. Nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a Dios. Es lo que Él trata de que esté en nuestra mente, que lo comprendamos, que lo entendamos para poder reaccionar de esa manera. Y nos lo pone de una manera bien sencilla para comprenderlo. Ahora, esto nos ayuda a reaccionar imitando a Dios. Porque la naturaleza de la naturaleza que se ha formado en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Es nuestra conducta que debe ser. Hay algo que está involucrado en esa clase de conducta. La naturaleza que tenemos ahora, una nueva naturaleza, porque somos transformados por el poder de Dios. Pero nuestra conducta, nuestro patrón de conducta debe ser el amor. Por eso Él dice, sed imitadores de Dios. Debemos andar en amor. Es el otro consejo. Debemos andar en amor. Los creyentes no deben olvidar que Cristo nos amó, que Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Y al comprender eso, pues nos va a ayudar a reaccionar de una manera en la que vamos a imitar a Dios, porque la naturaleza de nuestra conducta debe ser el amor. Debemos aprender a andar en amor como una acción habitual. Eso es lo que Él está tratando de enfatizar para que nosotros comprendamos lo que es la voluntad de Dios y lo hagamos práctico. Nuestro comportamiento debe ser, queridos hermanos, viniendo a este contexto, vamos a tomar un texto de Romanos para comprender mejor. Nuestro comportamiento debe ser como una ofrenda de amor de uno mismo, de usted mismo hacia Dios, y un sacrificio que agrade a Dios. Por eso dije que podíamos tomar las palabras que están expresadas en Romanos. Si vamos a Romanos, vamos a buscar ahí un momentito en la carta a los Romanos, algo que nos ayude a comprender mejor lo que estamos diciendo en este momento, o tomarlo como un contexto para poder tener una mejor convicción de lo que realmente tenemos que proponernos manifestar, porque Dios nos está hablando sobre realidades. ¿Somos hijos de Dios? Sí, lo somos. ¿Dios es nuestro Padre? Sí, es nuestro Padre. Entonces es una realidad. Y de acuerdo a esa realidad es de que tenemos que manifestar, en primer lugar, imitar a Dios y luego andar en amor. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Vea lo que dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted tiene razonamiento, debe comprender eso. Debe estar consciente de que Dios quiere que usted sea una persona que se entregue como una ofrenda todos los días de su vida ante el Señor y que manifieste ese amor que Dios ha puesto en su corazón. Porque Cristo lo amó a usted. Y todo el sacrificio de Cristo fue hecho por amor a usted, a mí y a todos los creyentes. Ahora, en el verso 3 de este capítulo 5, tenemos algo también muy interesante. Menciona actitudes que deben ser evitadas. Lo que nos dijo en los versos 1 y 2 es positivo. Eso hay que llevarlo a la práctica. Ahora, lo que hay que evitar, lo que no hay que practicar,
es lo que nos dice ahora en el verso 3. Hay actitudes que deben ser evitadas, debemos evitarlas. Y estas actitudes tienen que ver con los inconversos. Y habla de la inmoralidad sexual. Se refiere a cualquier relación sexual ilícita. Se refiere a actos sexuales desenfrenados. Se refiere a perversidades tanto de pensamientos como de actos lujuriosos. Eso está involucrado en lo que está diciendo él aquí, en el verso número 3. Y está involucrada la avaricia, que también es idolatría. Esto abunda en el ambiente social de donde el creyente ha salido. De ese ambiente salieron los efesios. De ese ambiente han salido otras generaciones. Y de ese ambiente hemos salido nosotros también. Y eso es lo que él nos está tratando de explicar. Y si usted lo lee detenidamente y lo va analizando, lo va comprendiendo. Y entonces vemos la diferencia de lo que éramos y de lo que ahora somos. Y nos proponemos entonces agradar a Dios. Decía que eso abunda, ese sistema de actitudes abunda en el ambiente social donde vivíamos antes. Pero entre los santos, dice él, aquí está otra recomendación. Entre los santos estas cosas ni se hablan, ni se hacen prácticas. Ese es el consejo, la exhortación que nos está haciendo el apóstol. Está haciendo un énfasis, por así decir, con estas palabras, a un llamado a la pureza moral y a la santidad. Enfatiza también otras cosas que no son apropiadas. Note usted el verso 4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Está enfatizando, como decía, otras cosas que no son apropiadas. Y ahí nos las mencionó ya. Una conducta indecente, una conducta vulgar y ofensiva, bromas groseras. Usted sabe que hay bromas muy pesadas entre muchas veces las personas. Eso un cristiano no lo debe estar practicando. Chistes pornográficos, lo que le llaman los chistes colorados o los chistes rojos. En el cristiano no debe eso de venir a su mente ni compartirse con otras personas. Y así hay otras cosas más que están involucradas en eso. El creyente tiene su mente en otras cosas mucho más altas y tiene muchas razones por las cuales dar gracias, y eso es lo que él enfatiza en este texto. Ahora bien, ahí sigue describiendo algo. Usted lo puede ir considerando. Continuar en estas prácticas y otras parecidas es evidencia que una persona no ha conocido a Cristo. Cuando una persona vive de la manera que vivía antes, prácticamente no es un convertido. Eso es lo que él está enfatizando aquí. Mírelo usted propiamente. Siga la dilación ahí de los versos del 4 en adelante y se va a dar cuenta que él habla claro de que una persona que sigue con una clase de conducta inapropiada a lo que la Biblia le revela, a lo que Dios espera de usted, usted no es un convertido. Esa persona deja dudas. Y ahora en los versos 5 y 6, o en el verso 6 por así decir, hay algo más. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora el apóstol dirige su atención a la conducta pública, a la conducta privada de los creyentes. O sea, la vida ejemplar de los creyentes. Usted tiene que tener una vida ejemplar, tanto públicamente con las relaciones que tiene con amigos, como lo que está en su hogar. Y eso lo va a ver más adelante. Con su gente de intimidad, de familia. También usted tiene que tener una conducta
ejemplar, como creyente que es. Entonces comienza alertando a los creyentes con estas palabras: nadie os engañe con vanas palabras. Y expresa, si usted sigue la hilación de lo que está diciendo, expresa el apóstol, por así decir, expresa el repudio que Dios tiene contra esa clase de conducta. Expresa ese repudio de Dios, expresa el juicio de Dios y expresa el castigo de Dios contra tal comportamiento. Va a haber disciplina. Dios no está de acuerdo ni acepta esa clase de conducta. Entonces los desobedientes, como dice ahí en el texto, son los que conocen los mandamientos de Dios y los desobedecen voluntariamente. Es necesario conocer la voluntad de Dios, pero para hacerla práctica. No solo por conocerla. Lamentablemente hay que reconocer, hay muchos cristianos, no se asombre de esto que le voy a decir. En nuestras congregaciones hay muchos cristianos que saben la Biblia de pasta a pasta. O sea que conocen la voluntad de Dios. Pero si usted ve sus vidas, si usted ve sus reacciones, ve sus conductas, analiza sus palabras, y se va a dar cuenta que no están realmente viviendo como Dios manda que se debe vivir la vida cristiana. Luego en el verso 8 hay una exhortación. Y vea el verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está la exhortación. Andar como hijos de luz. La conducta del creyente y la creyente, porque eso involucra a hombre y mujer. Tanto hombre como mujer que son creyentes genuinos, su conducta debe ser un reflejo de la luz del Evangelio y no de la oscuridad del pecado. Y esa es la exhortación que el apóstol está haciendo. Los versos 9 al 17 de este pasaje, del capítulo 5, nos hace ver otra responsabilidad. Todo creyente tiene, aparte de las que ya nos hizo saber aquí, de evitar, somos responsables de evitar todo lo que es negativo. Y aparte de eso tenemos otra responsabilidad. Todo creyente tiene responsabilidad. Dar evidencia de esa luz del Evangelio en su vida. Esa es la responsabilidad suya y es la responsabilidad mía, la responsabilidad de todos. Ahora, esa evidencia consiste en 3 cualidades. Usted va a ser una persona bondadosa, una persona justa y va a ser una persona sincera. Ahí están las 3 cualidades, son bondad, justicia y verdad. Bondad involucra todo lo que es bueno, todo lo que es benigno, todo lo que es caritativo. Y estas reacciones son opuestas a la maldad y a la malicia. Justicia es rectitud, es equidad, lo que es correcto, lo que es equitativo, lo que es sin error, lo que es sin falta. Eso habla de la justicia. Y la verdad, pues es la veracidad, la certeza, la honestidad, la sinceridad. Cuando usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, va a manifestar estas características, va a manifestar estas cualidades. Por eso le digo que cuando uno tiene el conocimiento de la Biblia y está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, nota inmediatamente quién verdaderamente está viviendo bien y quién no está viviendo bien. No los vamos a juzgar porque no somos jueces, pero sí nos damos cuenta. Porque todos nos vamos a presentar un día ante Dios y vamos a dar cuenta de todo lo que pensamos, hablamos, hacemos y decimos. Y hay que dejar ese tiempo. Pero sí nos damos cuenta. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y eso es algo evidenciado. El creyente que anda en luz, su vida produce estas cualidades. El que produce estas cualidades va a disfrutar de las cosas que complacen a Dios. Y no va a proveer para la ira de Dios.
Dios va a estar agradado con usted. Dios no tiene por qué estarlo disciplinando. No se provoca a Dios para que nos castigue, nos discipline. La vida santa requiere, querido hermano, querida hermana, a la luz de este contexto, inteligencia, responsabilidad, prudencia y sensibilidad. Y ahí lo va a decir del verso 15 en adelante, me parece que es. Siga la hilación. La vida santa, pues, requiere estas capacidades, estas cualidades, estas virtudes: inteligencia, responsabilidad, prudencia y sensibilidad. Se contrasta, según la Biblia aquí, en lo que él está analizando y haciéndonos saber a nosotros, se contrasta con la vida de los imprudentes, o sea, los necios. Vea el verso 15. Mirad pues con diligencia. O sea, no debemos ser muy tardos, no debemos ser muy perezosos, no debemos ser muy retrasados en esto, sino analizarnos. Y ahora Dios nos está hablando. Usted tiene que tomar una decisión esta noche, este mismo momento. Yo tengo que tomar ese momento que estoy analizando la palabra del Señor y la estoy compartiendo. Dios está tocando mi corazón. Yo tengo que ver dónde todavía hay defectos y tengo que corregirlos. No voy a esperar para mañana o para pasado. Hoy. Porque el mañana no sé. Mañana quizá ya no amanezca. Quizá usted también ya no amanezca mañana. Así es de que por eso habla de la diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vives. No como necio, sino como sabio. Vea las exhortaciones. Decía que contrasta con la vida de los imprudentes, o sea, los necios. El cristiano vive sabiamente, utilizando cada oportunidad que tiene de vida para producir el fruto de luz en su vida, de la luz del Evangelio. Se debe producir en nosotros. Vamos al verso 18. ¿Qué nos dice el verso 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí el apóstol le enseña cómo hallar el verdadero secreto del andar cristiano. Acuérdense que vimos hace unos días y en los capítulos anteriores, mencionamos el andar en unidad y el andar en pureza. Pero ¿cómo usted va a poder andar en unidad y cómo va a poder andar en pureza? Aquí está. La misma Biblia le da a usted la solución al problema, o la manera de cómo lograrlo, de cómo alcanzar lo que nos proponemos como meta. Porque la vida cristiana no es monótona, la vida cristiana tiene retos y tiene metas y hay que alcanzarlas y hay que seguir avanzando cada día. Es de progreso, no es de estancamiento ni de retroceso. La vida cristiana es de progreso. Y eso es lo maravilloso de comprender lo que Dios nos dice. Pero vea lo que nos dice el verso 18. Una vez más se lo voy a leer. Dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, en esos versículos, en ese versículo? Y dentro del contexto de lo que trae él como hilación. Porque viene una hilación. Está bien trazado. Acuérdense que es una mente poseída por el Espíritu Santo. Nos enseña cómo hallar el verdadero secreto del andar cristiano. Un andar prudente, limpio y obediente delante de Dios. Sed llenos del Espíritu. Es una orden, queridos hermanos. Es una orden que debemos cumplir. Es una orden que todo creyente esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso hizo la comparación con el alcohol. Entonces la orden es estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cada instante de nuestra vida debemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu. Y debe ser de manera continua. No es de que ahora sí, mañana no. Constantemente tenemos que estar
bajo la influencia del Espíritu Santo. Es lo que nos dice el texto y es la exhortación que Él nos está dando para poder andar de la manera que Dios quiere que andemos. El andar es la manera de vivir que Dios quiere que vivamos. O sea que estamos en victoria. Dios nos ha dado la victoria. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestro sacrificio. Es por el poder de Dios en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y espero que usted se esté gozando de toda esta enseñanza que vierte la palabra de Dios para ser un hombre y una mujer, un joven, una señorita, victoriosos en Cristo Jesús, victoriosos en la vida cristiana. Sed llenos del Espíritu. Es una orden que todo creyente esté bajo la influencia del Espíritu Santo de manera continua. En ese estado, vea, al estar uno bajo esa influencia, bajo esa llenura, usted va a experimentar fuerza espiritual. Usted va a experimentar un gozo racional. No un gozo ahí que descontrolado. No son gozos descontrolados. Es un gozo racional. Tiene motivos y razones para sentirse gozoso, aún en medio de las situaciones más difíciles. Recuérdese lo que experimentó el apóstol Pablo allá en Filipenses. ¿Cuál era la condición que estaban ellos? Con Silas, presos y amarrados en el cepo, que no podían moverse, porque para los que lo tenían ahí eran muy peligrosos. Mas sin embargo ellos tenían gozo en sus corazones y alababan al Señor. Bueno, usted sabe la historia, qué fue lo que Dios manifestó ahí, pero estoy haciendo ver esto porque cuando estamos bajo la llenura del Espíritu, cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, va a haber fuerza espiritual, va a haber gozo racional, hay cordura, usted va a saber tratar las situaciones, va a tener maneras para hacer las cosas correctamente, hay deseos limpios y ordenados, no la perversidad que nos dijo en el contexto de este capítulo que se manifiesta en la vida de los que no tienen a Cristo en su corazón. Y hay repudio a la maldad, a lo malo. Usted no se va a agradar de las maldades, no va a estar pensando ni queriendo hacer cosas malas. No va a querer perjudicar a otro. No hay maldad ni hay malicia porque usted está en una condición apropiada. El Espíritu lo tiene libre de todo eso. Por eso le decía que es importante. Y es una orden que Dios nos da a todos nosotros. Aparte de estas cosas que le mencioné, que hay fuerza espiritual, que hay gozo racional, que hay cordura, que hay deseos limpios y ordenados, que hay repudio a la maldad, hay también conciencia de lo correcto y hay inclinación hacia la voluntad de Dios. A usted le agrada hacer eso. Le agrada satisfacer a Dios. Hay esa inclinación hacia las cosas buenas. Por eso Pablo recomendaba, en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, en todo esto pensad. Sí, tiene inclinación hacia las cosas buenas, hacia lo que es agradable a los ojos de Dios. Y esta exhortación del capítulo 5, verso 18, fue dada a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene esta orden. Entonces, el deber de la iglesia es estar llena del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Que todos los miembros de la iglesia estén llenos del Espíritu Santo. Esto entonces va a producir 5 acciones edificantes. Y en los versos 19 y 20 se nos dan a conocer. Ahí le dejo para que usted los analice, para que usted mismo los vea y se dé cuenta de lo que va a producir. Entonces no hay una iglesia, cuando la iglesia está llena del Espíritu no hay tanto problema, no hay tantas controversias, no hay tantas irritaciones entre hermanos, porque el Espíritu tiene la paz. Y acuérdense que aquí nos habló ya en el capítulo 4 de que debemos mantener la unidad en el Espíritu. Y cuando no estamos llenos del Espíritu se rompe esa unidad. Y por eso cada quien hace lo que quiere, como quiere. Y si hay que ayudar en algo no colaboran o dejan que otros hagan más trabajo, tengan más trabajo que otros. Es un problema. Pero cuando una iglesia está llena del Espíritu, todos tienen fervor, todos tienen el mismo sacrificio, la misma dedicación, el mismo interés. Y la iglesia camina de una manera maravillosa. Y nadie está sobrecargado. Porque todos cumplen con su función. Pero eso es cuando está lleno del Espíritu Santo cada creyente que forma parte de la iglesia. Tremendo mensaje que nos da Dios a través de su palabra.
Ojalá le pongamos atención. Por eso el Espíritu Santo dice, el que tiene el Espíritu, el que está atento, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo espero que esta noche estemos poniéndole atención a lo que el Espíritu Santo dejó plasmado en este libro, para que nosotros ahora lo asimilemos y reaccionemos y hagamos lo que a Dios le agrada. En el verso 21 vemos que otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo es una actitud de sumisión mutua entre creyentes. Hay una buena armonía, hay una unidad, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso puede ser una realidad, pero si estamos llenos del Espíritu. Y de eso está hablando Pablo aquí. Va a haber una sumisión mutua entre creyentes. Y esa actitud considera a los demás como más importantes que uno mismo. Vea los cambios que se producen cuando estamos llenos del Espíritu. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Ahora usted es responsable. Yo soy responsable. Porque ya no desconocemos cuál es la voluntad de Dios. Ya no desconocemos cuál es la orden de Dios. Así es de que tenemos un compromiso con Dios. Contribuye también esa actitud de sumisión mutua a la unidad de la iglesia y facilita el funcionamiento y la armonía de todos los miembros. Es muy importante, mis hermanos, a la luz de este contexto bíblico, ser llenos del Espíritu Santo. Pero también hay que reconocer, es lo más difícil de poner en práctica. Lamentablemente hay que reconocerlo. Por eso le digo, ¿por qué hay problemas en las iglesias? ¿Por qué hay discrepancias? Porque no estamos dejando que el Espíritu tome el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Tenemos que confrontarnos con la palabra del Señor. Y hoy es una noche de oración. Es una noche para quedar quebrantados delante del Señor y pedirle perdón porque no hemos sido llenos del Espíritu. Pero proponernos experimentar esa llenura, esa influencia del Espíritu en nuestras vidas. Claro que lo podemos hacer. Dios espera eso de nosotros. Y lo vamos a experimentar si le damos la oportunidad. Por eso es que es bueno estudiar la palabra. Es muy importante ser llenos del Espíritu. Pero como decía hace un momento, es más difícil poner en práctica esa orden que Dios nos ha dado. Y en el verso 22, si usted sigue su lectura bíblica de esta noche, se enfoca en el comportamiento en las relaciones familiares. Ahora entra a la privacidad. Por eso le decía yo del ejemplo, la vida ejemplar pública en relación con otras personas, dentro de la comunidad de la iglesia también. Pero ahora entra a lo privado. En el verso 22 entra a un enfoque del comportamiento en las relaciones familiares. Y apela en primer lugar a las casadas. Sujetarse a la autoridad de otro. O sea, la casada debe sujetarse a su esposo. Eso es lo que la Biblia manda. Y la sumisión de la esposa creyente haya su sentido, fíjese bien, en la misma manera que ella como creyente se sujeta a Cristo como su Señor. De ahí depende todo. Y volvemos una vez a insistir en el verso 18. Si está llena una mujer del Espíritu Santo, va a ser sumisa a su esposo. No va a haber problema. Porque está sumisa a Cristo. Y va a mantenerse obedeciendo lo que Dios demanda que haga. No va a haber problema. Por eso decía pues, que apela a las casadas en primer lugar. El amor del esposo, después se dirige a los esposos. El amor del esposo provee el ambiente que garantiza la sumisión de su esposa. La sumisión de la esposa al esposo se debe también, y aquí lo explica él, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vea el verso 24, ahí lo está declarando. O sea que Dios no nos deja razones ni motivos para que nosotros justifiquemos que eso no se puede hacer. ¿Qué podemos decirle a Dios? ¿Qué le puede usted decir a Dios en este caso? ¿Qué le puedo decir yo a Dios? ¿Qué le puede decir la esposa de los maridos creyentes
a Dios de que no se puede someter. Y el esposo no puede decir, yo no puedo amar a mi esposa. Dios no nos deja lugar, porque es una realidad y es algo positivo y es algo que sí se puede hacer. Estamos viviendo de una manera diferente a como vive el mundo, a como viven los inconversos. Acuérdense que dijo en una de las exhortaciones, dijo que viviéramos como hijos de luz, imitando a Dios. Verso 25 nos pone otra ilustración, vea, una ilustración bien práctica, sencilla de comprender. Ilustra ahí el tipo de amor que los esposos deben mostrar a sus esposas. Y usa 5 formas verbales para describir el amor de Cristo. Y vea lo que dice, lo voy a leer para que usted también lo lea. Léalo ahí si puede, pero se lo voy a leer por si usted no lo quiere leer para que lo oiga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Número 1, amó. Usted debe amar a su esposa, yo debo amar a mi esposa. Se entregó a sí mismo por ella. Usted tiene que tratar de velar por el bien de su esposa. Yo tengo que velar por el bien de ella y cuidarla, porque Cristo se entregó por la iglesia. Luego dice el verso 26, para santificarla, para apartarla. Es su esposa, es solo suya, es de usted. Usted también, su esposo, es solo suyo, es de usted. Verso 26 estamos. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es de que él usa esos términos para hacernos ver a nosotros la responsabilidad que tenemos delante de Dios de hacer una buena administración en lo que es nuestro hogar y velar por la esposa como por los hijos también. Pero ahí está la ilustración que nos pone. Entonces dígame usted, ¿qué podemos decir? Si Dios ya nos facultó con el Espíritu. Si eso es posible, si estamos llenos y llenas del Espíritu Santo. Y el verso 33, con el que va finalizando ya lo que Él nos ha escrito aquí, hace ver que el papel, fíjese bien, de cada cónyuge, tanto de la esposa como del esposo, o del esposo como de la esposa, es distinto, porque ahí está marcado. Ella tiene que someterse y él tiene que amar. Entonces, el papel de cada cónyuge es distinto. Pero hay una igualdad de responsabilidad. Y esa es una responsabilidad mutua y complementaria para cada uno, porque una cosa complementa a la otra. De esta manera, contribuye cada cristiano, cada familia, cada esposo, cada esposa y cada esposo, contribuye a la armonía y unidad familiar y fortalecen la unidad de la iglesia, porque están viviendo de acuerdo a como Dios manda que se debe vivir. Y los hogares van a ser hogares entusiastas, dedicados, cuidadosos, de buena actitud en todo lo que está relacionado con la obra del Señor, porque ya vienen con esos cimientos, ya vienen con esos fundamentos desde lo que es su hogar. Y así como cuida de su hogar, va a cuidar del templo, va a cuidar de la iglesia, va a cuidar de los hermanos. Es maravilloso todo esto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y acuérdese, esa es la voluntad de Dios. Usted ya no la ignora, ni yo tampoco. Vemos pues que de esta manera las familias van a contribuir a la armonía y la unidad y familia, de la familia, y van también a fortalecer la unidad de la iglesia. Pero más que todo, hay algo mucho más todavía. Con esta clase de actitud, con esta clase de conducta, con esta clase de vida, esta clase de función como creyentes que somos, tanto en la sociedad cristiana como fuera de la sociedad cristiana, estamos honrando a Dios. Y hay un mandamiento en esta carta, en el capítulo 6, quizá lo vemos en la próxima semana, dice que los hijos deben honrar a sus padres. Entonces, en ese principio, usted y yo tenemos que honrar a Dios, porque Él es nuestro Padre. Espero, mis hermanos, que esto les ayude para tener una mejor comprensión
de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y vaya viendo usted el proceso, vea, la Biblia le dice a usted, me dice a mí, nos dice a todos, el proceso que Dios está desarrollando en nosotros para hacer lo que Él quiere que seamos. Démosle la gloria, démosle la honra. Y como dije hace un momento, si hay oportunidad en esta noche de quebrantarnos delante del Señor, hagámoslo. El Espíritu Santo puede tocar su corazón. El Espíritu Santo puede hacer una obra en la que usted, a través de la iluminación que le ha dado para comprender la palabra, pueda venir y de veras hacer que el Espíritu Santo influya en usted y obre para la gloria de Dios. Gracias por sus atenciones, queridos hermanos y amigos que tuvieron a bien escuchar y ver lo que Dios nos revela en este santo libro. Espero haber contribuido a su edificación y a su fortaleza en su fe. Dios le bendiga y muchas gracias una vez más por su atención.